Hola, soy Bea, de La Soleta Arte en Cocina, y el día de hoy les voy a compartir una receta que creo que a todo el mundo le encanta. Vamos a hacer churros. La verdad, los churros son súper fáciles, requieren de ingredientes muy básicos que casi siempre tenemos en casa, y ahora que comienza la temporada de frío, ¿a quién no se le antojan unos buenos churros con chocolate? En esta ocasión voy a hacer los churros y los voy a acompañar de una salsa de chocolate y de dulce de leche. Del dulce de leche que ya venden en lata, de ese vamos a utilizar, pero vamos a hacer nosotros una salsa de chocolate para acompañarlos. Esto es opcional totalmente, pero es un acompañamiento que va muy rico. Espero que les guste mucho. Recuerden que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces, vamos a empezar con la receta. Vamos a iniciar encendiendo el fuego de nuestro sartén y vamos a poner los ingredientes líquidos de nuestra masa de churros, que es la leche y el agua. Hay gente que los hace con pura agua, nada más únicamente agua. A mí me gusta combinar mitad y mitad, leche y agua, porque les da un sabor mucho más rico a nuestra preparación. Voy a agregar un poquito de sal, una pizca de sal. Voy a agregar también una cucharada de mantequilla. Y aquí hay algo importante, para darle sabor a nuestra masa, le voy a agregar vainilla y también le voy a agregar una ramita de canela, ¿sí? La ramita de canela es opcional, pero yo les recomiendo que sí se la pongan porque le da muy rico sabor a nuestra preparación. Entonces me voy a esperar ahí a que se derrita la mantequilla, que se funda, que empiece a hervir la leche y sobre todo me voy a esperar a que la canela suelte todo su aroma. Voy a estar pendiente cuando empiece a hervir y a partir de que empiece a hervir voy a contar alrededor de unos 3 minutos, sobre todo para saborizar con la canela nuestra mezcla de leche y que nuestra masa tenga sabor. Entonces vamos a esperar hasta que comience a hervir. Una vez que empiece a hervir, vamos a contar 3 minutos para dejar que la leche y el agua se infusionen con la canela. Pasado ese tiempo, cuando la canela ya empezó a soltar su aroma, la vamos a retirar con ayuda de unas pinzas, con mucho cuidado, y nos vamos a asegurar que no haya nada de restos de la canela. A veces la vaina suele desprenderse, pero creo que ya no hay nada de restos de la canela. Si encuentran algo, es conveniente que lo retiren. Y en este momento vamos a agregar de un solo golpe la harina. Y vamos a revolver hasta formar una masa. Muy importante, formar una masa que esté unificada, que no exista nada de grumos y sobre todo nada de harina seca. Creo que ya es el punto adecuado de nuestra masa y lo que voy a hacer es que la voy a dejar templar un poquito para poderla meter a una manga con una punta de estrella para poder formar nuestros churros. Una vez que tenemos ya nuestra masa templada, no la quiero totalmente fría, sino que ya esté manejable porque recién salida de la estufa todavía está muy caliente. Hay dos opciones. Una es utilizar una manga con una duya de estrella abierta, ¿sí? Donde ustedes la van a perforar, van a meter su punta y van a meter aquí su masa. Esta es una opción para hacer sus churros, o la otra es una churrera, ¿sí? Esta es una churrera que a mí me regalaron. Aquí tengo estrella, tengo varias formas. Me decidí por la estrella y entonces aquí voy a poner la masa. Más o menos hago
un tubito, si se fijan, todavía está caliente, pero ya no me quema. Entonces, este es el punto que necesito. Ya tengo allá mi aceite calentándose, porque a mí siempre me gusta primero hacer todos los churros, cortarlos y después ya llevármelos a freír para estar al pendiente de ellos. Entonces nos aseguramos que ya empezó a salir y voy a empezar a dar vueltas y solito el churro va a ir cayendo. Hay personas que lo trabajan así y le cortan con unas tijeras y los dejan caer directamente al aceite. Son maneras cada quien de trabajar diferente. A mí me gusta primero ponerlos así en la charola y ya teniéndolos listos me voy a freír. Perfecto, entonces una vez ya que tenemos nuestros churros aquí, ya los voy a cortar más o menos cada una de las tiras, aproximadamente en 3, porque quiero unos churros que no estén muy largos. Esto la verdad es al gusto de cada quien. Hay personas inclusive que le dan formas diferentes. Hay personas que les gusta mucho hacerlos así, en forma como de un pétalo grande. Se les puede dar forma de corazón. Se les puede hacer la forma que ustedes quieran. Pero la verdad yo ahorita los voy a hacer así todos derechitos. Si se fijan, no es un tamaño muy grande. Es un tamaño más o menos entre chico y mediano. Este es el tamaño que a mí me gusta hacerlos. Y entonces una vez listos ya me los voy a llevar a freír. No se imaginan el aroma que me llega ahorita que estaba sacando la masa a vainilla, a canela. Es delicioso. Hay gente que hace únicamente la masa con un poco de sal, harina y agua únicamente. Entonces le falta sabor. Entonces ese aroma que le damos con la vainilla y con la canela le da un toque muy diferente. Entonces vámonos ya para la estufa a freír los churros. Para freír nuestros churros es importante tener el aceite caliente a una temperatura entre 180 y 200 grados centígrados y también tener una charola con papel absorbente. Voy a checar aquí la temperatura de mi aceite para asegurarme que ya está listo para recibir a mis churros. Recuerden que cuando se toma la temperatura nunca se toca el fondo del sartén. 180, perfecto. Entonces, en ese fuego me voy a mantener, que es fuego medio bajo, y con mucho cuidado voy a ir dejando mis churros en el sartén. Aproximadamente duran unos 2 minutos, más o menos, en estar listos. También se pueden ayudar de unas pinzas. Como están delgaditos, caben varios a la vez, pero váyanse despacito, más vale que no se amontonen y que no se peguen entre ellos. Al principio hacen mucha burbuja y conforme van estando listos, esa burbuja se va acabando. Es importante también aquí que el aceite que les queda no lo vuelvan a utilizar. Yo no me gusta en lo personal utilizar aceites ya quemados. Yo les sugiero que una vez que se enfríe lo guarden en un recipiente, ya sea de plástico o de vidrio, lo cierren muy bien y lo tiren a la basura. Nunca por el drenaje de la cocina ni nada de eso, porque daña las tuberías, esa grasa que dejamos. Ya empiezan a tomar ligeramente un color doradito, todavía les falta, pero a veces la señal más clara es cuando dejan de hacer burbuja. Es muy importante tener la temperatura adecuada de aceite, porque si la tenemos muy alta, se nos van a quemar los churros, pero no se van a llegar a cocinar por dentro, van a quedar demasiado dorados. Y si la tenemos muy baja, se van a recocer de más. Entonces es muy importante tener la temperatura entre los 180 y los 200 grados centígrados.
Si se fijan, cada vez se va acabando más la burbuja. Ya les falta un poquito, tienen que dorar un poquito más ya para poderlos sacar. Y una vez que ya los vemos listos, los empezamos a retirar y les damos una ligera escurridita antes de llevarlos a nuestra charola. Y vamos con la segunda tanda. Algo súper importante que hay que tener en cuenta en la preparación de los churros es mantener el sartén pegado en la parte trasera de la estufa. Eso es por seguridad. En caso de que el aceite se llegara a caer, se derramaría sobre la estufa y no sobre nosotros, sobre nuestros pies. Esas son medidas de seguridad básicas que tenemos que respetar para evitar cualquier accidente. Y una vez que ya está lista nuestra última tanda de churros, ya los vamos a sacar y los vamos a escurrir. Y una vez ya listos todos, nos los vamos a llevar para pasarlos por azúcar y canela. Y ahora vamos a continuar con la salsa de chocolate. De la leche que se necesita, voy a reservar aquí un poco nada más, la verdad ni les voy a decir qué cantidad, sino un chorrito que sea la suficientemente cantidad para poder disolver aquí la maicena. Es bien importante disolver la maicena en la leche. Ya me la voy a traer para acá y vamos a comenzar con lo que vamos a poner en la lumbre. Vamos a agregar aquí el resto de la leche. Vamos a agregar también vainilla, que la vainilla le va a dar mucho sabor a nuestra salsa de chocolate, y vamos a agregar el chocolate. Y vamos a mantenernos revolviendo hasta que el chocolate se funda, se derrita. Es necesario estar revolviendo para que el chocolate se incorpore bien con la leche y no se nos vaya a pegar en el fondo del sartén. También es importante utilizar un sartén de fondo grueso, de preferencia. Ya casi está todo incorporado. Ya cuando lo vemos así, en ese punto, vamos a agregar la leche con la maicena disuelta. Y vamos a revolver. Lo que queremos aquí lograr es una salsa espesa. Y una vez que empiece a hervir, es importante mantenernos moviendo, porque es muy fácil que se nos pegue en el fondo del sartén. Si se fijan, ya se empieza a ver un poquito más espesa la salsa. Y a partir de este momento, ya cuando empieza a hervir y empieza a verse más espeso, vamos a bajar un poquito el fuego y vamos a continuar mezclando entre 2 y 3 minutos, porque necesitamos que la maicena se cocine. En esta consistencia ya está lista nuestra salsa. Si se fijan, es una salsa semilíquida, pero en cuanto enfríe va a espesar un poquito más, entonces no es necesario dejarla tan espesa. Si ustedes sienten que espesó mucho ya al enfriarse, pueden agregar un poquito más de leche y hacerla más líquida. Pero en este punto ya vamos a apagar y vamos a dejar enfriar. Una vez que tenemos ya nuestros churros escurridos, vamos a poner aquí en un poquito de azúcar, canela en polvo, y vamos a revolver, porque vamos a revolcar aquí nuestros churros. Si a alguien le gusta con pura azúcar, adelante. A mí me encanta combinarlos con azúcar y canela, pero esto es opcional. Entonces, una vez lo tenemos listo, ya vamos a empezar a pasar nuestros churros por azúcar y canela. Y así vamos a pasar cada uno de ellos hasta que queden súper cubiertitos de azúcar y canela. Entonces, una vez que ya tengo mis churros listos, ya tengo un platito donde lo voy a servir en esta pequeña tablita. Me encanta servirlos. Aquí está el dulce de leche que les platiqué, aquí está nuestra salsa de chocolate, y en esta otra tacita más grande voy a hacer con un cuadro de papel de horno, voy a hacer un pequeño así como cucuruchito, ¿sí?
lo doblo aquí un poquito y ya lo abro, lo presiono y lo abro. Y aquí adentro voy a poner mis churros para servirlos de una manera más personal. Y así terminamos ya con nuestros churros con salsa de chocolate. Como se pudieron dar cuenta, es una receta súper fácil con ingredientes muy básicos que siempre tenemos en casa. Entonces de verdad que los invito a que la preparen, pero sobre todo, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.